explicar porque estamos en el presente. Eso es una cosa muy importante porque nosotros tenemos una memoria muy corta, se nos olvidan las cosas normalmente. Entonces la tarea del historiador precisamente es recordarle a la gente muy antiguo, esto viene de aquella, de lo que tú hiciste, lo que estás haciendo hoy va a tener efectos pasado mañana. No, pues eso no importa, no, sino lo que hagas hoy va a tener efectos mañana. Y lo que hiciste ayer, tú tienes efectos hoy. Hay que recordarlo. Entonces, el tema bancario, el tema de la construcción de la democracia en Venezuela, el Estado democrático venezolano, el Estado moderno, tiene mucho que ver con esto. Por eso entonces vamos a dejar la palabra a Gerardo, que vamos a presentar el libro, no lo trajiste porque está todavía en la presentación formal, vamos a el hacer 27 en la UCAP. Bueno, aquí vamos a tener que presentar una cosa, tenemos que echarle alguna agüita a algo. Pero tengo bastante. Bueno, ponemos alguno ahí, le ponemos una agüita ahí cuando tenemos pollo ahorita. Esa ahí estaba poniendo pollo. Pero en todo caso, para que nos hable entonces de este tema tan importante, África y la cúpula bancaria en Venezuela, entre 1934, gobierno de boom petrolero, ¿verdad? 1994 Salió Carlos Pérez II, entró Caldera. Caldera después de... Bueno, toda una historia muy importante que explica muchas cosas. Bueno, entonces, bienvenido, el estimado doctor Gerardo Lucas, gracias por aceptarse. Bueno, ya tenía yo primero, está por aquel lado. No, lo vamos a hacer con la abierta. Bueno, Gracias. bienvenido, bueno. Gracias, Reinaldo. Y a todos ustedes para darme la oportunidad de hablar con este preciado público. Para mí es muy importante por varias razones. Primero, yo he pasado los últimos 25, 30 años investigando todo el tiempo. Cada libro son 3 años de trabajo y tengo como 15 libros. Entonces, como que no he hecho más nada, pero que no he tenido oportunidad de transmitir los mensajes de los libros, y particularmente en Lara, porque yo estuve muy ligado a Lara. Yo monté empresas aquí en la zona industrial 2, la deshidratadora. Tenía finca de café, estaba muy entusiasmado por Lara y bueno, se lo llevó el deslave. Este es mi último libro, lo vamos a presentar el 27 de noviembre de este mes en la UCAP, en la Feria del Libro, y está en impresión en este momento. Aunque este y todos los libros que yo he publicado están gratuitos en internet por PDF, como PDF, este ya está en Academia. Si ustedes buscan academia.edu, Gerardo Lucas, va a aparecer este libro, lo pueden bajar. Igual con todos los otros libros que yo he escrito. Biblioteca Gerardo Lucas, hay un poco de libro. También está en Amazon Books, en sus 2 versiones, etcétera, etcétera. O sea, hay fuente gratuita. Para la gente de dinero, puede comprarlo, son $10 por cabeza. Bueno, ¿dónde está? Espérate. One moment, please. Okay. Este libro, en realidad, es una continuación en la investigación de los últimos 50 años de la economía venezolana. Estudié el primer gobierno de Pérez, el segundo gobierno de Pérez, que fue muy importante, el del Gran Viraje. Estudié la industrialización venezolana desde el siglo XIX, industrialización pionera, siglo XX, que está el libro ahí, contemporánea, y populismo y desindustrialización, que es esta última etapa hasta el 2020. Todo eso me fue llevando a una nueva pregunta. Cada vez que me respondía una, aparecía otra. En ese proceso, en este periodo muy crítico, que fue el del primer gobierno de Pérez, hubo una consecuencia, que fue la caída del sector bancario, que comienza en la de Velázquez y revienta apenas entrar el gobierno de Caldera. Era muy importante entender este fenómeno y me puse a estudiar
básicamente la caída del Banco Latino, que era el buque insignia, ¿sí? Después me fui dando cuenta que el problema era un poco diferente y abrí los ojos que el tema, y lo explicaré, no era de un banco, 2 bancos, 10 bancos, era un problema del poder económico sobre el poder político. Yo no estaba en eso cuando comencé el estudio y empecé a ver la interconexión que existía entre el poder económico en Venezuela, bancario, y el poder político. Y cómo el poder económico influenció sobre el político en una degeneración. Y esa degeneración fue uno de los elementos que causó la caída del periodo de la democracia alternativa. La llamo democracia alternativa porque si hay una característica que tiene el periodo desde el 58 hasta el 98 fue la alternabilidad. No voy a entrar en eso, no se puede explicar perfectamente. Muy bien. Al final entendí que ni siquiera eso es lo que yo estaba estudiando. Yo estaba estudiando la codicia. Cuando yo estudio los personajes, me doy cuenta que detrás de esos banqueros lo que había era una gran codicia, no había límite. Yo soy un gran defensor del capitalismo, tengo garantía porque yo soy fundador de CEDICE, o sea, si yo hablo más del capitalismo es porque yo soy de ahí, sí, lo puedo hablar. ¿Sí? Porque no creas que es comunista, nunca comunista. Okay. Al final llamé el libro Codicia. Y el subtítulo es Auge y caída de la cúpula bancaria en Venezuela. Bueno, vamos a ver. La omnipresente cúpula bancaria. En las décadas transcurridas entre el 74, primer gobierno de Pérez, y el 94, Venezuela estuvo marcada por la corrupción del sector bancario y su control del sector político. Vamos para allá. Habían dos grandes grupos bancarios que se distinguían por los telecajeros, por los cajeros. Una de ellas es la red Conexus, liderizada por el Banco Latino y Pedro Tinoco. Ese personaje es muy importante en Venezuela. Yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado. El Banco Consolidado, el Banco Unión, el Banco Mercantil, Grupo Confinanza, Banco Maracaibo y todo esto. Estos formaban un grupo. Estos grupos no eran así, estaban alineados, pero se comunicaban con el otro grupo. Perdón, déjame ver aquí. Francisco Faraco es un economista muy importante en Venezuela, es uno de los pocos independientes que es especialista en finanzas y nunca ha trabajado por ningún grupo bancario. Dice lo siguiente: Francisco Faraco, economista independiente y especialista en finanzas, explica: la crisis bancaria del 83, esa fue la devaluación de Luis Herrera de la moneda, alteró sustancialmente las relaciones políticas y económicas dentro del sistema bancario. En lo político se consolidó el liderazgo de Pedro Tinoco en el sector económico, ¿verdad? Hijo. Desde ese momento hasta su muerte en el 93, las estrategias políticas, económicas, públicas y privadas pasarán por el tamiz del túpido entramado que Tinoco tejió con infinita paciencia hacia adelante. Eso es una obra de arte lo que dio Faraco. El papel de Pedro Tinoco en la vida de los venezolanos a partir de ese momento fue inmenso. Y en este país, gran parte, yo diría la gran mayoría, jamás escuchó. Él fue presidente de la Banco de Plata también. Ese nombre. Ese es un hombre que le voy a contar una anécdota. Yo en esta investigación agarré el avión y me fui a Texas, donde está la cuñada de Pedro Tinoco, Rosa. Ahorita se me escapa. Y me senté 2 días a hablar con ella. Ella, al recibirme, me dijo: Pedro Tinoco
fue la sombra gris de Carlos Andrés. No había ni hablado, eso fue lo que me tiró. La sombra gris de Carlos Andrés. ¿Cómo es? Bueno, era la sombra porque siempre estaba la sombra. Pero era el cerebro gris. Carlos Andrés, todo lo que hacía y dejaba de hacer, se lo indicaba a Pedro Tino. Dicho por ella. Eso está publicado también en un artículo y la pueden llamar por teléfono si quieren hablar con él. Ok. Esa historia la he investigado mucho, etc. Pero lo que quiero decirle es que la influencia de ese señor sobre Pérez fue enorme. No me voy a ir por los caminos. Vamos a seguir. El otro grupo es el grupo Switches 7B. El banco líder era el Banco de Venezuela, que que trajo los cajeros. Y aquí Carlos Bernardes era el presidente en aquel momento. El banco más tradicional, fue agente del gobierno desde la época de Gómez. Yo entrevisté a Carlos Bernardes en el Contributo también. ¿Sí? El provincial, que es del Grupo Polanco, ¿sí? El Caribe, el DAO, tiene una gran influencia en ARA, el Banco Caribe, Venezolano de Crédito, Banco Intachable, Banco Caracas, Banco Federal de Meserani, que lo perdió, Banco Orinoco de los Sosa, Banco Exterior, Banco de la Construcción. Estos no, como le digo, no son paquetes cerrados. El de la construcción se cuadraba para allá, este se movía de aquí para allá. Pero al principio, estos andaban en unísono. Ellos se reunían y organizaban el trabajo hacia el sector público y la política pública. Vamos a seguir. ¿Cómo la cúpula bancaria dominaba el cuadro? Ellos tenían representación en el Banco Central. Desde los bancos, Banco Central controla, maneja, administra, tiene una interrelación inmediata y constante y diaria con la banca. Pero uno de los directores del Banco Central estaba representado por la Asociación Bancaria, que representa al banco. El representante de Fede Cámara, cada 2 años, nombraba al representante de Fede Cámaras aquí, que generalmente era un expresidente de Fede Cámara. Pero ese expresidente de Fede Cámara generalmente tenía alguna relación con la banca. Hugo Fonseca Viso, de Carabobo, amigo mío, él era del grupo de la construcción, fue presidente de la Cámara de Construcción, pero estaba relacionado con el consolidado. ¿Sí? O sea que ellos ya tenían 2 piezas en ese equipo, además de las otras que las tendrían yo creo que todas. En Fogade también tenían directores en Fogade, que eran los que cantaban y dirigían. Y la presidenta de Fogade, que generalmente fue mujer, la puso la banca. Eso lo leen en el libro con nombre, apellido y detalles, porque aquí no se lo puedo explicar. Y el Consejo Bancario Nacional también juega en la política y ellos tenían representación. Ok, por aquí es que ellos lograban la influencia de lo que les interesaba, el manejo de la situación financiera, monetaria del país, ¿verdad? Segundo, tenían influencia en la Comisión de Finanzas del Congreso, ¿sí? Y lo que ellos influenciaban, definían y decidían cómo se escribía la ley del banco, la ley del Banco Central, la ley de bancos hipotecarios y toda la legislación bancaria pasaba por ellos. Ya les voy a leer una cosita. Sudeban, que es la superintendencia de bancos, que los regulaba a ellos, supervisaba, era un organismo al cual ellos no le daban presupuesto, que no tenía personal y cuyos presidentes generalmente entraban y salían por la banca. ¿Sí? Sudeban siempre fue un organismo que déjeme explicarles también. Si tú eres presidente de Sudeban y tú vas a investigar al Banco Latino,
que es la sombra gris del presidente, ¿qué peso tienes tú? No, ¿verdad? Tú dices, bueno, aquí con este no me puedo meter, y con aquel tampoco. Esa es mi querida. Los que son comunistas se van a convertir más comunistas, pues tratar. Vamos a hacer. La Comisión del Congreso de los Banqueros. Esto permitía, ok, vámonos para. Opinión de los expertos. Esto es muy importante, porque ustedes dicen, ese es Gerardo Lucas que dijo eso. Eso se quedó ahí. No es Gerardo Lucas. Vamos a escuchar a unos expertos. Lamentablemente no son muchos, porque en Venezuela ha habido pocos individuos de valor e independencia para decir las cosas. La mayoría callados. Vuelvo con Francisco Farag. Desde el primer momento, el lobby bancario se opuso al proyecto de la Ley General de Bancos, y la alquimia para convertirlo en un placebo perfectamente asimilable comenzó con la estructuración de la subcomisión parlamentaria que se dedicó a su estudio. En ella participaban 10 senadores, de los cuales 4 tenían intereses en la banca, incluyendo el principal factor de la sociedad financiera intervenida en el 83. Ahí ando con Banco Comercio. Era militante de alto nivel del movimiento empresarial. El diario de debate estatal es La Fuente. No es de extrañar que la ley aprobada en el 88 fuera una versión afectada del proyecto original. ¿Qué fue? Y después lo explicaré más, por qué la ley de bancos de Venezuela de la época no tenía como delito acciones que hace el banquero en cualquier otro país del mundo donde es delito. Aquí no es delito. No es delito darse crédito de tu propio banco. Entonces ellos no infringieron la ley. Y no la infringieron porque ellos le infringieron. Vamos para acá. Oscar García Mendoza es uno de los más reputados banqueros de un banco muy pequeño, muy convencional. Danjoa, bienvenido, están en su casa. Gracias. Hola. Oscar García Mendoza dijo lo siguiente: desde hace mucho tiempo un grupo de banqueros ha concertado acuerdos con la finalidad de tener el completo control de todos los organismos gremiales, cuya presidencia y demás cargos se rotan. Él es banquero. A partir del 89, el 89 es el segundo gobierno de Pérez, el gocho del 88 entra en el 89. Se constituye el Comité de Concertación del Sistema Financiero, cuyos cometidos primordiales fueron la coordinación entre la banca y el gobierno en todo lo relacionado con la reforma financiera. Sus integrantes han sido el presidente y vicepresidente del Consejo Bancario Nacional, el presidente de la Asociación Bancaria, el representante del Consejo Bancario ante el Banco Central y Focal. Sin excepción, todos pertenecieron al lobby bancario, cuyo éxito, debemos de reconocerlo, fue total, aunque las consecuencias las estamos sufriendo todos hoy. O sea, el lobby bancario en el segundo gobierno de Pérez mandaba. ¿Sí? Seguimos. Aquí lo vuelvo a repetir porque yo tengo cosas buenas. La banca vio en la apertura, ¿se acuerdan que ese gobierno fue de la apertura económica, fondo monetario? En la apertura de otros sectores, una oportunidad única para lograr una enorme expansión y consolidación de su ya considerable poder político económico. Para ello debían permanecer cerrados a la competencia internacional, cero banco extranjero. Así fue, lograron hábilmente su enorme influencia política para postergar, como de hecho sucedió, la reforma de las leyes financieras
y dilatar la implementación de las normas prudentes y prudenciales que son las limitaciones y controles establecidos por el Banco de Pago de Basilea a nivel mundial, que limitan la actuación de los bancos a ciertos parámetros que permiten que los entes financieros conocer a fondo su situación financiera de esos institutos para que puedan proceder a aplicar los correctivos necesarios. O sea, las normas del Banco de Basilea es la que rige la banca internacional y son normas que permiten en la contabilidad y en todo que se conozca lo que está haciendo y le ponen límites de relaciones de capital. Bueno, ellos hicieron. Miguel Ignacio Purroy es otro personaje interesante. Miguel Ignacio es economista, él es español de origen, pero venezolano de todo lo demás. Él gran colaborador del Centro Gumilla y escritor de SIC, la revista SIC. Él es un gran contribuyente, y él fue en el gobierno de Caldera, en el segundo, director del Banco Central, creo que duró 1 o 2 años, y fue durante 10 años presidente del Banco Caldera. Entonces él es un jesuita, la cosa es que tiene cara de civil. ¿Sí? Para que nos ubiquemos. Esta es la frase que más me gustó a mí. Resulta irritante ver cómo el sistema financiero se ha convertido en el único beneficiario de la política monetaria. La política monetaria la maneja el Banco Central, los pilotos. Y este es el comentario de él. La revelación pública de prácticas corruptas en la cúpula bancaria fue un punto de inflexión que expuso la corrupción arraigada en el sistema financiero venezolano, generando una crisis de confianza en el sector bancario y, diría yo, y en las instituciones del país. Esto es muy importante, esta cita, porque el que lee, como yo soy el que escribo, dice, no, ese era comunista, lo que fue. No, yo puse a hablar a la gente más reputada de este país. Las 3 personas más importantes, independientes y con mayor reputación fueron esos 3 que yo les puse. Y en boca de ellos están diciendo lo que yo digo. ¿Ok? Entonces, cuando usted haga una investigación, tienen que citar de dónde viene, porque usted es un animalito del monte, el escritor. Mucha gente, no, usted tiene que basarse en esto. Seguimos. La tormenta perfecta. Esta tormenta me va a llevar un poquito a explicársela, porque es muy importante que la entiendan, ¿sí? O sea, ¿por qué se derrumba un país? ¿Cómo se derrumba un país? Eso es una tormenta perfecta. Eso es un dominó que se va cayendo 1, 2, 3, 4, 5 y llega al final. No es un solo acto, no es un solo gobierno. Vamos a empezar. Con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ahí se hizo el pecado original. Cuando él recibe el gobierno en el 74, se había triplicado el precio del petróleo por la guerra del Medio Oriente llamada Yom Kippur. Caldera tenía el petróleo atrás. El día que entró a Miraflores Carlos Andrés, le llegó a $10 el barril, 3 veces más. ¿Qué hizo Carlos Andrés? Más nada. Ustedes saben que Carlos Andrés es un hombre obsesionado con su proyección hacia el futuro. Todo lo que hace Carlos Andrés es en grande, no hace nada en pequeño. Se ha gastado todo el presupuesto público en un año. En el 74 se despalilló el triple del presupuesto de Caldera el año anterior. Y si alguno sabe un poquito de economía, muy poco, sabe que esto es desastroso, porque no hay los factores de trabajo, de tecnología, para desarrollar obras. Entonces se produce una gran inflación ante tirar todo ese dinero de un solo golpe. Termina el gobierno no solamente gastando todo lo que recibió, sino endeudándose y endeudando las empresas del Estado. Por eso es que Luis Herrera dice, recibí un país quebrado.
y vino la devaluación. La devaluación de Luis Herrera no fue de Luis Herrera, no le quedaba más. Carlos Andrés la logró. La segunda cosa que hizo terrible fue que provocó la inflación a 2 dígitos, que no ha parado hasta el día de hoy, desde el 79. Bueno, y Carlos Andrés metió el peor control de precios, pero bueno, yo podría hablar 15 días sobre todo. Eso siguió, la inflación que ustedes conocen comenzó en el primer gobierno. ¿Qué pasa con Pérez? Pérez hizo una de las obras más grandes como Estado en este país en todos los tiempos. Construyó más unidades educativas, más kilómetros de carretera, más obras de hidrología, de todo tipo, dio créditos industriales, dio todo. O sea, su labor de creación del Estado fue enorme. Y otro problema, las empresas básicas, ¿verdad? Que se expandieron mucho. Y eso fue un error que, bueno, viene de la concepción primaria. Sí, entonces, el déficit nos trajo la inflación, ¿vale? El mercado bancario siguió protegido. Mediatización de los partidos políticos de y COPEI por el sector bancario. De eso vamos a hablar con más detalle. Control de la legislación bancaria. Esos son como pedacitos que se van uniendo. Control de los organismos del Estado. Superintendencias complacientes. Baja capitalización bancaria. Siempre la banca tuvo un nivel de capital activo por debajo de los estándares internacionales. O sea, los banqueros metían lo mínimo de su bolsillo para manejarla. Porque en la banca es el negocio redondo, porque tú con 7-8% el valor de los activos administras. ¿Sí? Es como una industria, tú metes un bolívar y te prestan 2 cuando prestamos, ya no prestan nada. En la banca tú metes 80 céntimos y te dan el bolívar completo. Bueno, control de la directiva de los bancos. Ese es un tema y ahí está tratado el ejemplo del Banco Latino. Ciro Febres Cordero, el presidente de Latino, invita a Pedro Tinoco a ser presidente. Pero había otro señor que lo llamaban el Tigre Márquez, que tenía el 20% del capital del Latino. ¿Sí? Y tenían un acuerdo de que iba a tener un puesto en la directiva. Pero él era el accionista más importante del banco. Bueno, Pedro Tinoco, un genio de la finanza y del derecho, con Ciro Febres se cuadraron un grupo de accionistas minoritarios y consiguieron el 51%, tumbaron al Tigre Márquez, que es del Zulia, no podía entrar, ellos manejaron el banco con esa minoría y el Tigre Márquez peleó, buscó cambio de las leyes, no pudo con él. Pero lo que te quiero decir que no solamente la banca tiene un pequeño capital, sino dentro de ese capital, otro pequeño capital es el que termina mandando, ¿verdad? Lo que llamamos la rosca. Yo no sabía que yo era tan así. Bueno, pero ese es el colebrito que se encontró. Bueno, la toma del Banco de Venezuela fue muy importante. El presidente del Banco de Seguro Progreso Suramericano, Orlando Castro, le dan el dato que Eugenio Mendoza está vendiendo su participación en el Banco de Venezuela. Eugenio Mendoza se lo ofreció a Bernardes en el Banco de Venezuela esas acciones porque no necesitaba venderlas. Bernardes le dijo que no, que el precio estaba muy caro y él se la vendió a Orlando Castro, el cubano maravilloso. El cubano empieza a comprar acciones por todas partes y se presenta a la junta directiva del Banco un buen día con el 20% de las acciones, una parte muy importante. Y Bernardes le niega la entrada a la directiva del banco. ¿Por qué? Aquí habían otro tipo de razones.
Bueno, primero que él se estaba metiendo en un grupo que ya estaba consolidado, venía de afuera, ¿no? Él tenía mala reputación, para los tercios de esto era lo peor que podía haber. Entonces, se forma un problema jurídico y Bernardes piensa, bueno, tengo que buscar a otro fulano que me ayude a resolver esto. Y fueron Álvarez del Banco Consolidado, que tiene su torre aquí, que tenía, de Carabobo. Álvarez Stelling le compra a Orlando Castro las acciones y entonces va a la directiva, pero en vez de ser un manso, como pensaba Bernardes, que era un amigo, compadre, amigo, le digo, no, pero el que quiere controlar el banco soy yo. Y se formó un lío entre los dos. Entonces se presentó una guerra a nivel judicial. Y eso terminó con que Álvarez Stelling terminara siendo el dueño del Banco de Venezuela. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Como los líos judiciales eran muy largos y él se endeudó mucho, se debilitó el Venezuela y se debilitó el consolidado. Y eso lo vamos a ver después las consecuencias. Pero ese fenómeno del Banco de Venezuela fue el que disparó a los dos grupos que yo les enseñé, se dividieron y se enfrentaron. ¿Okay? Hasta ese momento se habían entendido, pero con la toma del Banco de Venezuela se rompen los dos grupos y se enfrentan. El grupo en política, el grupo de Pedro Tinoco apoya a Carlos Andrés y el grupo del Banco de Venezuela original, provincial, etcétera, Polanco, termina apoyando más adelante a Caldera. Y eso va a tener explicaciones que les voy a explicar. Bueno, en la entrada de Tinoco, el Banco Central pierde control de los intereses, son los bancos los que deciden la tasa de interés, y fue el Banco Latino el que decidía las tasas de intereses más altas, porque le ofrecía a la gente tasas más altas para que depositaran. Los préstamos a directores y asociados del banco se hicieron capaces. Los préstamos cruzados, yo tengo mi banco y tú el tuyo, tú me prestas y yo te presto. Crédito cruzado. Los bonos cero cupón, unos bonos que emitió el Banco Central a una tasa de interés muy alta, así riesgo, lo que hacía es agarrar dinero al Banco Central y transferírselo a los bancos. Era como meterle esas cosas que venden por ahí para echar gasolina, los sifones, un sifón. Yo peleé mucho cuando yo era director de cámara, yo peleé, y ahí está en el libro, públicamente en la prensa, y Pedro Tinoco me llamó a una reunión, quería hablar conmigo. Entonces lo voy a meter con él. Quería hablar conmigo y llamó a Celi, que era el presidente de FECA. Esta es parte folclórica, pero que me tocó a mí en vivo. Entonces yo encantado, oye, voy a hablar con Pedro, no, con el presidente del Banco Central, sobre este tema que lo tengo yo frito en la prensa, ¿no? Yo quería saber si él tenía argumento y yo estaba equivocado. Pues estoy equivocado conmigo. ¿Sí? Bueno, cuando me senté con ese señor en la casa de Adán, todo lo que me decía era la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Él era abogado, se supone que un genio. La oferta y la demanda. Después que me dijo eso varias veces, digo, este no tiene argumento. Él no puede defender esa política. Y entonces le dije una cosita que no se la voy a repetir a ustedes. Pero básicamente lo que le dije, mire, doctor, ahora somos los industriales los que nos estamos hundiendo, porque la banca nos quitó el crédito, la mitad del crédito industrial se perdió con Tinoco, porque ponían cero cupón el dinero y no le daban préstamos a los industriales. Ahorita nosotros los industriales estamos falleciendo, pero mañana van a ser ustedes los banqueros. No hay que ser genio de las finanzas para entender que eso iba a pasar, porque al debilitar a los clientes de la banca se debilitan más. Bueno, esas son las cosas bonitas, la experiencia bonita de la vida, ¿verdad? Por eso hay que meterse en cosas, porque si no, no averigua las cosas buenas. Altas tasas de interés llegaron al 100%, desintermediación bancaria, la agricultura, la industria perdió crédito,
la banca invirtió en proyectos a largo plazo de ellos mismos, de forma que no eran líquidos. Cuando se produjo la corrida no tenían dónde agarrarse. El no reconocimiento de la cartera de crédito, ese fue con esos datos, pero en el control de cambio, Lucinchi, vamos a ponérselo en cristiano, Lucinchi quería salir bien y que ganara el candidato de Acción Democrática. ¿Qué hicieron? Gastar dinero que no tenían. Entonces dijeron a los empresarios: no vale, pidan crédito en el exterior, nosotros le damos la autorización para las cartas de crédito, sabiendo que no podían pagarlas. Y los idiotas empresarios, todos: ay, me dieron mi carta de crédito, mira, importa tal cosa, trae tal cosa, mantequilla, no sé qué, ¿verdad? Bueno, cuando el Lucinchi estaba buscando que el candidato fuera el candidato de él, pero resulta que Carlos Andrés se le metió por los palos y le ganó la elección interna de Acción Democrática, y entonces salió el candidato del partido Carlos Andrés, que Lucinchi no lo quería, pero ya estaba. Y entonces termina y gana Carlos Andrés. Y ya antes de terminar, Carlos Andrés iba con Carmelo Lauría, que era la mano derecha de Lucinchi, a negociar con el Fondo Monetario. Carlos Andrés había prometido una vuelta a la Gran Venezuela, va a volver, no sé qué, por ahí todo está escrito, pero él ya sabía que estaba quebrado, no tenía reales, pero él seguía vendiendo eso hasta que ganó la elección. Entonces, lo primero que hizo al día siguiente de la elección, irse al Fondo Monetario a pedirle que acudemos dinero. Bueno, vamos a ver. Se crearon mesas de dinero en la banca por afuera de la banca, que manejaron más dinero de lo que manejaba el mismo banco, y esto no estaba regulado. Hicieron operaciones en el exterior. Todos los bancos tenían muchos organismos en el exterior, banco en Suiza, banco aquí, que eran de ellos, Panamá. Aparece el 4 de febrero. Todos estos elementos se fueron acumulando en contra de la solidez bancaria, ¿verdad? Cuando viene el 4 de febrero, y tengo algo para usted el año que viene sobre eso, es el próximo libro, no le voy a decir lo que es. Fue un sacudón al gobierno de Pérez muy fuerte. Y ese sacudón, porque ya le estaba debilitado, le había perdido al público porque había puesto la liberación del tipo de cambio, la inflación el primer año fue, la pérdida del producto fue del 7%, ya venía débil. Acción Democrática tenía una pelea interna con él que nadie se enteraba por afuera, pero lo que investigamos y tenemos otras fuentes, sabemos que era una guerra a muerte entre Acción Democrática y Carlos Andrés, y termina en las elecciones. Esto fue un golpe muy fuerte. Él tuvo que salir de Pedro Tinoco y entregarlo como una ficha, ¿verdad? Por la presión de sacar a Tinoco de ahí. Y después la otra cosa que sucedió, que vienen las elecciones del 93. Las elecciones del 93 tenían como candidato a Álvarez Paz. El grupo bancario de Tinoco, el candidato de ellos originalmente era el Tigre, pero el Tigre, al defender a Carlos Andrés públicamente en el momento del golpe, se pierde puntos. Entonces buscan a Álvarez Paz como la bandera de ellos. Por este lado estaba Caldera como el chivitero, y estaba la causa R, que también ya tenía peso. Esa elección se dio en ese año, diciembre del 93, y se produjo una corrida bancaria, porque todo el mundo temía que, no sé, tenía muchos temores y empezaron a sacar dinero, dólares al exterior, y le pedían a la banca los depósitos. Y él, no, yo te doy 100% de interés a 30 días y no sé qué, tratando de mantener a los clientes, pero los clientes sacando plata. Y hubo lo que llaman la corrida bancaria. Y esa elección era el condimento de la corrida, porque no sabían quién iba a ser el próximo presidente, tenían miedo, esto y lo otro. Bueno,
hubo una amenaza de golpe seco. Esa es una de las pequeñas historias. El presidente del Banco Latino en ese momento se le conectaba con los militares queriendo darle un golpe a Velázquez. Un corrillo, lo llamaban el golpe seco. La salida de capitales, la corrida bancaria, una corrida bancaria, y el Banco Latino es intervenido y comienzan luego 5 olas de... Ya les voy a contar de eso, ¿ok? Entonces, la caída del Banco Latino, que fue el primer banco que cayó, fue consecuencia de todo este menú que llevó, y entonces se caldeó con las elecciones, la gente empezó a sacar plata y la banca no pudo responder, el Banco Central le metió todo el dinero que podía legalmente y al final tuvieron que intervenir. Vamos a seguir. Primera hora. Esto lo llaman las 5 horas, lo que ocurrió. O sea, la crisis bancaria fueron 5 horas. La primera hora fue el Banco Latino. Banco Latino fue el primer banco intervenido el 13 de enero del 94, hace casi exactamente 30 años. Esta historia ocurrió hace 30 años. La prensa venezolana este año no ha dicho pío. Y un solo libro ha sido escrito este año sobre este tema, que lo hizo Rosa Bravo, ministro de Hacienda de Carlos Andrés Pérez, que lo publicó en España. Y que yo lo incluyo en mi biografía. A ver. Ok, esto es importante. En el momento, Velázquez está entregando el coroto en enero del 94. Él termina y Caldera está entrando. El 13 de enero, antes del acto de cambio de gobierno, se cae el Banco Latino, oficialmente. Entonces, la pregunta es, ¿quién decidió? ¿Quién tomó la decisión? Bueno, eso lo investigamos y al final quedó muy claro. Velázquez era el presidente saliente, de forma que su capacidad y las relaciones de Velázquez con el Latino, todo eso está escrito ahí. De decisión, había un comité técnico, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, que era el comité técnico donde tomaba la decisión, pero tenía que haber la última palabra. La última palabra no fue del ministro de Hacienda, Carlos Rafael Silva, profesor y amigo nuestro, y la vence. Carlos Rafael Silva fue ministro de Hacienda, fue ministro de Educación. Él era el ministro de Hacienda con Velázquez y él era uno de los personajes de más peso. El ministro de Hacienda era el jefe de la finanza pública, pero por supuesto, para tomar una decisión de este calibre tenía que ser Velázquez, pero Velázquez estaba entregando. Entonces le preguntaron a Caldera y Caldera dio la bendición. ¿Ok? Pero es que entonces dice la venganza política de Caldera. ¿Por qué? Porque este grupo era el enemigo de Caldera en la política, ¿verdad? Ellos estaban empujando a su candidato, que era uno de los discípulos y delfines de Caldera. Bueno, el Banco Latino es el primero, entonces vamos a ver qué más decir. Gustavo Rosen, amigo Gustavo Rosen, lo nombran interventor del Banco Latino, ¿verdad? Y fíjense lo que dice él. Cuando se llegó lograr al fondo, perdonen si hay alguna, cuando se llegó lograr llegar al fondo de las carteras financieras, llegamos a una especie de salón de los espejos, en el que no podíamos identificar quién había realizado la falla. Los bancos tenían préstamos entre sí, había carteras completamente podridas, los créditos otorgados a empresas inexistentes y préstamos que nunca fueron cobrados, que en el balance aparecían cobrados. Estábamos frente a una enorme estafa bancaria. Este señor es el presidente ¿de qué? Ahorita. De IESA. Instituto de Estudios Superiores.
Él es el presidente de El ministro de Educación también. Fue ministro de Presidente Educación. Cantelis. Bueno, él fue el interventor, él estudia todo y esta es su conclusión del Banco Caribe, del Banco Latino. ¿Sí? Continúa diciendo, nos arrolló, lo que se pensó era el problema de un banco, era un problema del sistema. Muy importante. O sea, el problema no fue el latino, es que todo lo demás, la mitad, estaban en la misma. Por eso se cae. Seguimos. ¿Qué pasaba en el banco latino? Ellos reciben depósitos y ellos se lo prestan a ellos mismos, fundamentalmente, a empresas relacionadas. Entonces ellos crearon en el exterior una serie de bancos, Banco Latino Curazao, este banco en Jersey, una isla al lado de Inglaterra, el Banco Latino Internacional en Miami, el Interunión en las Antillas, el Banco Latino en Colombia, en Génova, en Aruba, etc. De forma que esta red en el exterior les permite movilizar el dinero fuera del país, ¿verdad? Tuvieron una serie de instituciones, porque el Banco Latino era la cabeza del grupo, pero tenían todos arrendadoras, hipotecarios, bancos de inversión, compañías de seguro, era un grupo. El Banco de Maracaibo era uno de los principales bancos del país, ellos lo terminaron comprando y controlando. Entonces tenía una gran cantidad inmobiliaria. Estas inmobiliarias y constructoras, Construcciones Latino-Oriente, Construcciones, no sé qué, Estacionamiento Latino, ese es el edificio, inmobiliaria tal, inmobiliaria tal, inmobiliaria tal, inmobiliaria. Todas estas se encargaban de construcción de obras. O sea, una urbanización en Barquisimeto era esta la que la hacía. ¿Sí? Bueno, y después tenía otras empresas relacionadas de servicios. De forma que en el fondo ellos se convirtieron en una especie de holding coreano. O sea que era toda una organización de empresas, un holding que ellos manejan, que tenían constructoras, que tenían urbanizaciones turísticas, etc. Como la Samsung. Uno de los elementos emblemáticos, vamos al otro punto, eran las inversiones turísticas que hicieron. Y esto, quiero decir que lo hicieron ellos. O sea, no es que ellos agarraron el dinero y se lo tiraron al exterior, no. Ellos, fíjate tú que la verdad siempre no está totalmente como uno lo explica. Estos individuos recibieron el dinero del latino y lo invirtieron en Venezuela, en lo que ellos pensaban que era el futuro, porque había apertura económica. Y el futuro era el sector de los servicios y el turismo. Le voy a leer aquí. Inversiones turísticas correlacionadas. Entonces, en una comparecencia de la Comisión de Finanzas del Congreso, Edwin Acosta Rubio y Antonio Gueto, ambos del directivo del banco, enumeraron las inversiones turísticas. Maremares Resort, ubicado en complejo turístico El Morro, en Puerto La Cruz, con 500 habitaciones tipo villa. Playa del Agua Beach, hotel cerca de Por la Mar, 290 habitaciones, promovido por Elías Medina. Sefartic Margarita Caribe Resort, con 96 apartamentos en Por la Mar. Hotel Cabo Real en Carenero con 100 suites. Isla Bonita en Margarita con 300 habitaciones. Hotel Margarita Sol en Por la Mar con 148. Puerto Vigía, Hotel Resort en el complejo El Morro en Puerto La Cruz, 200. Hotel Morichalargo en Maturín. No le está tirando nada aquí, dueñas de Beach Resort, Bahía de la Plata Margarita, Corocoro, Hotel Resort de Margarita, Fort Suite, Hotel, 300 habitaciones por la Mar, La Ceiba, en Margarita, Hotel Resort, Puerto Banús, en Puerto La Cruz, Hotel Balcones, en Mar Resort, en Puerto La Cruz. Un total de 14 proyectos turísticos. Entre inversiones tenían también el diario Reporte de la Economía, Televen, Bananera Sur del Lago,
finca Hato Llanero en el estado Guárico y el Centro Latino de 24 pisos. O sea, ellos invirtieron, como ven ustedes, mucho en el turismo en Oriente, porque eso es lo que yo veía como el futuro del país. Bueno, vamos a seguir. Dinero y la política. A usted le encanta esta parte. Esto es el chisme. Esto es historia, aquí no es chisme, no está documentado. Sí. La cuenta contable 1401 del Banco Hipotecario de Occidente, que era del grupo, era utilizada para registrar entrega de dinero por parte del Grupo Latino que no querían que fueran del conocimiento público. El periodista Guillermo Martín señala: Tinoco había destinado para las cuentas ultrasecretas 1401 a un funcionario de su absoluta confianza de apellido Fiderman. La relación de acreencia era por 1.700 millones de bolívares en la cuenta. Las operaciones se hacían por medio de asientos y se registraban tal. Se destacan como deudores Acción Democrática, División de Finanzas Electorales con 40 millones, Fundación Venezolana Democrática 17 millones, COPEI 155 millones de bolívares y otros. El dinero se entregaba a periodistas, publicistas, intelectuales, los llamados politólogos, editores, artistas y políticos, y se hacían no por el Banco Latino, sino a través del Banco Hipotecario de Oriente en la cuenta 1401. Pablo Medina, de la causa R, a COPEI le dieron dinero para la primera elección de Caldera, pero nunca se lo cobraron. ¿Sí? Y eso salió aquí. El problema es que todo, esta era la comisión de investigación del Congreso, pero empiezan a salir cosas contra ellos, fíjense el papel que se pone. Pablo Medina, secretario de Causa R, informó que el Banco Latino le dio tarjetas de crédito a 36 parlamentarios con cuenta abierta y con deudas que oscilaban entre 40 millones, y menciona a Luis Serra Carmona de AD, Leonardo Ferrer y Eduardo Álvarez Márquez